Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. El objetivo de esta sesión en línea es acompañarle en los desafíos que plantea la implementación del programa de estudios vigente de la asignatura de español. Como sabemos, la implementación de todas las reformas educativas, incluida la que está en este momento, conlleva retos para el uso de los libros de texto como un recurso de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido que vamos a tener el día de hoy es el aprendizaje del español en secundaria, el enfoque didáctico de la asignatura y el libro de texto con sus metodologías y sus recursos como apoyo a la labor docente. Tenemos el honor de contar con la presencia el día de hoy con la autora de uno de nuestros libros de la asignatura de español, que es Adriana de Teresa. Ella es doctora en literatura por la UNAM, especialista en teoría y crítica literarias, es profesora de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de ser autora de libros y artículos sobre temas de su especialidad, ha sido coautora de un total de 24 libros de secundaria y de bachillerato para las siguientes asignaturas: Español 1, 2 y tercer grado, así como de 2 libros de actividades para el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora para secundaria, lengua española, literatura mexicana y literatura universal para el bachillerato de la UNAM. También literatura 1 y 2, así como taller de lectura y redacción 1 y 2 para el sistema DGB. En 2019 recibió el Premio Universidad Nacional de Docencia en Humanidades. También nos acompaña para moderar esta charla del día de hoy Isaac Mosqueda, que es editor de Castillo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo soy Isaac Mosqueda y voy a estar acompañando aquí a la doctora Adriana de Teresa. Antes que nada, le agradecemos mucho que esté con nosotros para orientarnos en la materia de español, pero sobre todo en la parte didáctica de esta asignatura. Adriana es una persona muy reconocida, es una autoridad en su área, pero además tiene un montón de experiencia. Entonces, yo los invitaría a que al final de su exposición, pues le hicieran todas las preguntas y las dudas que tuvieran. Muchas gracias. Adriana. Sí, adelante. Sí, no, bueno, estoy muy contenta de participar en esta charla y pues con la esperanza de que podamos hacer un diálogo que sea productivo tanto para ustedes como para mí también, porque la idea es que haya pues todo un proceso de retroalimentación que es fundamental para ir elaborando cada vez pues mejores materiales y también para que los profesores que se animen a adoptar nuestros libros pues puedan desarrollar de mejor manera sus materias, ¿no? sus clases. Bueno, si iniciamos con la parte de cómo aprenden los estudiantes español. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los hablantes de una lengua, simplemente por el hecho de nacer en un contexto determinado, pues somos capaces de interactuar a través de esa lengua, ¿no? Es decir, somos capaces de entender ciertos mensajes orales, podemos verbalizar también pues todo tipo de cuestiones, ¿no? Desde emociones, ideas, propuestas, sueños, mentiras, en fin, es una herramienta fundamental para la vida el tener acceso a una lengua y poder desplegar lo que queramos con ella. Sin embargo, es importante también pensar que, digamos, el acceso a la lengua escrita
que es fundamental en nuestra sociedad, pues solamente se accede a través de la escuela, ¿no? A través de una educación formal en donde se van desarrollando una serie de habilidades, de conocimientos y de actitudes ante la lengua que son esenciales para poder desempeñarse de manera eficaz, no solamente en el terreno escolar, porque no es una materia más, no, o sea, yo creo que todas las materias tienen además pues, su pertinencia, su lugar, digamos, entre en la vida, para las actividades cotidianas, pero el manejo de una lengua, de la lengua en este caso el español, pues nos permite desarrollarnos como personas, como seres humanos, para llevar a cabo pues las actividades tanto en el terreno de lo personal, como en el terreno, por supuesto, de escolar y profesional. Entonces es una asignatura central en la formación de todo ser humano, y sobre todo también si pensamos en que la intención es formar ciudadanos con capacidad comunicativa plena, lo más plena posible, pues es importante, ¿no?, tener en cuenta que esa función la desempeña esta asignatura. Sí, bueno, además es una herramienta para las demás asignaturas, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Es una herramienta, pero lo que yo quisiera decir también es que no solamente es una herramienta, porque estamos acostumbrados a pensar como que el lenguaje es un vehículo de transmisión de ideas, ¿no? Es una herramienta en medio de un conjunto de herramientas, pero esencialmente el lenguaje pues es, no sé, es una totalidad que nos engloba. Y aquí pues yo quisiera citar al poeta mexicano Octavio Paz, que señaló que las palabras no viven fuera de nosotros. Dice él, nosotros somos un mundo y ellas el nuestro. Entonces me parece que es una cita que sintetiza realmente el lugar central que ocupa el lenguaje en nuestra existencia, ¿no? El lenguaje es el mundo que habitamos, porque no podemos ni siquiera pensar, concebir alguna idea al margen de las palabras. O sea, si podemos pensar, lo hacemos con palabras, ¿no? Pero el chiste es que cómo podemos tener un dominio lo más amplio posible, lo más versátil posible de ese elemento que nos conforma, que es el lenguaje, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que ese mundo en el que habitamos, que es el lenguaje, no es un mundo estático, no está fijo, no está inmóvil, sino que es dinámico, siempre cambiante, adecuándose a distintas situaciones, a distintos contextos. Y ahí radica también pues el reto para los profesores de español en secundaria, ¿no? Poder hacerles ver a los estudiantes esa necesidad de acceder a estos niveles de dominio cada vez más amplios, ¿no?, de lenguaje, para poder conseguir distintos propósitos, distintos objetivos, y hacerlo de una manera eficaz, con coherencia, con adecuación, dependiendo también de los interlocutores que ellos tengan. Así que, bueno, me parece que esto es esencial para tener en cuenta, digamos, en la enseñanza del español en secundaria. Sí. ¿Y el maestro qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ¿cuál es su papel? ¿Cómo, esto que dices, cómo puede aterrizarlo a la hora de enseñar? Sí, bueno, es complejo, ¿no? Porque, claro, el maestro tiene una serie de retos muy grandes que vencer. El reto principal es tratar de tender puentes entre lo que es el trabajo en el aula con los usos reales del lenguaje fuera del aula, ¿no?, en la vida cotidiana. Y eso es uno de los retos principales de la asignatura, ¿no? Cómo no quiero decir simular, pero lo tengo que hacer, simular o propiciar distinto tipo de usos del lenguaje, es decir, distintas prácticas sociales del lenguaje en el contexto
escolar, ¿no? Ese es uno de los retos, que es pues de la asignatura, no solamente del profesor, ¿no? El profesor también tiene que enfrentar pues un cambio en la manera en que se le concibe. O sea, el profesor ya no es como en la educación tradicional de hace ya bastante tiempo, no es esa voz autoritaria, única, que pontificaba sobre el lenguaje, que hacía a lo mejor actividades exprofeso para que los alumnos aprendieran algún contenido, pongamos, de gramática, ¿no? Sino que se ha convertido, es lo que plantean todos estos cambios que ha habido recientemente en los programas de la asignatura, se ha convertido en un mediador, ¿no? Es alguien que facilita, que propicia, que acompaña a los estudiantes en un proceso en el que ellos mismos tienen que ir activando sus conocimientos previos, desarrollando un conocimiento sobre los textos que estén trabajando, sacando conclusiones, discutiendo entre ellos. Entonces, es un papel, digamos, menos protagónico el del profesor. Sin embargo, es esencial, ¿no? Porque sin ese acompañamiento, sin esa mediación, sin esa orientación y guía, pues los estudiantes no podrían construir su conocimiento, ni tampoco desarrollar sus habilidades o sus actitudes frente al lenguaje. Entonces, aquí está implícito que, bueno, el profesor lo que tiene que hacer es poder ir articulando, ¿no? Saberes, que es decir, conocimientos, conceptos, ciertas nociones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gramática, por ejemplo, pero también con literatura o con otro tipo de conocimiento que es parte de nuestra asignatura, con habilidades, ¿no? Habilidades complejas, porque, bueno, lo que se incorpora y lo que se tiene que trabajar y desarrollar son las habilidades de hablar, escuchar, que parecen sencillas, sin embargo, son muy complejas. Y estas otras dos que son procesos cognitivos que exigen un mayor esfuerzo, como son la lectura y la escritura, porque lo quise hacer graduando la dificultad, ¿no? Entonces, la escritura es lo más complicado. Y sabemos que eso, pues, es uno de los grandes retos que tenemos, porque en el país, pues, cada vez que hacen las evaluaciones, ¿no?, de PISA de comprensión de textos, vemos que estamos mal. Entonces, algo tenemos que hacer para lograr modificar estos resultados, que no es pensar en los resultados de los exámenes, sino más bien cómo podemos hacer que los estudiantes realmente desarrollen esas capacidades, ¿no? Entonces, que sean capaces de hablar, de escuchar, de leer, de escribir, con una conciencia lingüística, con un dominio de lo que quieren hacer y con pertinencia, ¿no? Sí, Adriana, Sí. perdón. Tradicionalmente se relaciona la asignatura con la pura enseñanza de la gramática, ¿no? Exacto. Aunque está cambiando o ha cambiado de un tiempo para acá esta perspectiva, pero aún así hay que enseñar un poco de ella, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que hacer el maestro para no seguir con el enfoque, con la nueva manera de enseñar, pero y no dejar de lado la enseñanza de esta parte más formal? Sí, bueno, yo he escuchado muchas veces que algunas personas que no están tal vez muy familiarizadas con la metodología y con esta nueva concepción de la enseñanza de la lengua, se quejan de que no se enseña gramática. Claro, no se enseña gramática como se hacía antes, que se aislaba, digamos, este saber, este conocimiento, se enseñaba o se trataba de explicar al margen de su uso en la lengua real. Entonces se veía el verbo, entonces se hacían ejercicios específicos, ¿no? El verbo se conjuga de estas maneras y entonces el alumno simplemente repetía
se memorizaba lo que se tenía que hacer y ya, pero no se observaba o no se llevaba a los estudiantes a ver de qué manera, digamos, el verbo funciona para la comunicación, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa en la interacción, en los distintos contextos? Y justamente ese es el cambio principal que se observa en la manera de enseñar español desde un tiempo para acá. La gramática, y ese es sin duda un reto para los profesores, cómo entrelazar, ¿no? Cómo tejer de una manera fina, que tenga sentido, que respete, digamos, la práctica social del lenguaje que se está trabajando, con la que se está trabajando, y cómo ir ahí mismo entretejiendo todos los problemas y las cuestiones de orden gramatical, porque obviamente se requiere ese conocimiento. Si no tenemos esa conciencia y ese conocimiento de la lengua, ¿no? No vamos a ser capaces de comunicarnos efectivamente. ¿Sí? Bueno, ya la última cuestión que me faltaba mencionar en este tipo de elementos que el profesor tiene que ir entretejiendo, tiene que ver con la enseñanza de valores y actitudes críticas ante la lengua. Y esto, digamos, remite a ese ámbito que se llama participación social, ¿no? Que forma parte del programa y que tiene que ver con tomar conciencia, por ejemplo, de los usos discriminatorios del lenguaje, ¿no? Cómo hay distintos registros de la lengua que, digamos, que se utilizan para situaciones específicas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida social. También poder ver de manera crítica, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Poder identificar cuando pues hay una manipulación, cuando los medios de comunicación masiva pues lo que buscan es persuadir o manipular a los lectores o los oyentes. Entonces es muy importante también eso, ¿no? Desarrollar pues una actitud crítica, una actitud inquisitiva, una actitud consciente de esa dimensión social, porque el lenguaje no es algo puro, abstracto, sino que está atravesada por toda una serie de contenidos ideológicos también. Entonces, a los estudiantes pues hay que darles herramientas para que puedan enfrentarse con eso que es parte de nuestra vida cotidiana. Oye, Adriana, y el profesor, ¿cómo? Es que vemos que este es un tema, bueno, tiene mucho tiempo este tema, pero ahora ha tomado un auge muy grande en la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel aquí de los maestros? Es que es un tema súper complejo, pero creo que es importante que también la escuela aporte, ¿no? A estas, sobre todo por esta dimensión que dices. No, bueno, yo creo que es fundamental. La verdad es que a veces, desde una concepción lingüística estructural, a veces se piensa como que el lenguaje es una entidad que está, parecería, ¿no? Como al margen de la dimensión ideológica. Y sin embargo, pues todo lenguaje expresa un horizonte, una concepción del mundo, una valoración ideológica, se expresa a través de las palabras, ¿no? Y de cómo se usan las palabras, ¿no? Recuerdo, no sé, casos como por ejemplo decir, presidente se dice presidente siempre, ¿no? Porque no se puede decir presidenta, pero si uno empieza a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué no existe la palabra presidenta? Pues que nunca había habido presidentas antes, ¿no? Entonces es una palabra que aparece, digamos, en masculino, que se ha usado en masculino, porque hablaba de una realidad social, ¿no? No existían presidentas, no existían directoras, en fin, toda una serie, una gama de posibilidades. Y claro, es una disputa
actual, muy vigente, de si se debe usar el lenguaje inclusivo o no se debe usar el lenguaje inclusivo. Yo pienso que ese también es una postura política, es una postura ideológica, asumir una u otra alternativa. Por supuesto, nosotros en los libros no estamos dando como un camino, una salida para que el profesor haga o no cierto tipo de decisiones, pero sí es importante tener en cuenta pues esa dimensión, ¿no? El lenguaje español se dice que es machista, pues es machista en la medida en que refleja lo que ha sido nuestra sociedad. Ahora, el lenguaje también va a ser parte del cambio de la sociedad, ¿no? El incorporar y visibilizar a las mujeres va a ser, también se va a traducir en un uso del lenguaje diferente. Entonces, obviamente no se trata de decir qué tienen que hacer los profesores, pero bueno, pues que haya conciencia de que el lenguaje no es nunca neutro. Como decía Mijaíl Bakhtin, es un espacio de lucha ideológica, ¿no? Y está siempre multiacentuado. Sí. Sí, bueno, no es sé que... si contesto. Sí, no, perfectamente. Lo que pasa es que este tema justo nos ilumina mucho sobre la importancia del español, no solamente al interior de las aulas y de la manera de enseñarlo, ¿no? Claro. Sino que en realidad tiene un efecto pues total, ¿no? En la sociedad, ¿no? Total. O sea, digo, no, es creo que la asignatura fundamental, ¿no? Sí, indudablemente, porque lenguaje usamos para todas las otras asignaturas, Claro. Incluso matemáticas, pues que es el otro pilar de la educación en la formación de los estudiantes, pues es otro lenguaje, ¿no? Bueno, y acerca de esto de la manera de enseñar, tú conoces muy bien el enfoque que está vigente, Sí. ¿no? Y ha habido muchas dudas en general, de tanto al interior de las escuelas como en las editoriales, de cómo este enfoque, de cómo se puede aterrizar este enfoque en el aula, ¿no? ¿Nos puedes hablar de ello? Sí, claro que sí. Bueno, el enfoque es asumir que el lenguaje pues está inmerso en un contexto sociocultural. Entonces, ese es uno de los elementos que es fundamentales y que creo que pues próximamente no va a cambiar, ¿no? Es decir, tenemos que enseñar la lengua en sus usos reales, en sus usos y la manera en que interactuamos para lograr distintos objetivos en contextos diferentes con interlocutores diversos. Entonces tenemos que ver al lenguaje no como una abstracción, sino como algo vivo, algo que pretende conseguir y hacer una serie de cosas, ¿no? También en el enfoque de la asignatura, que bueno, es algo que permanece también o sea, porque el programa ha cambiado, pero mantiene, digamos, este mismo enfoque, es el planteamiento didáctico constructivista, que es justamente proponer que el estudiante tiene que ir construyendo su propio conocimiento, ¿no? Tiene que asumir una parte activa en el proceso de construcción del conocimiento y del desarrollo de las habilidades, que es central. Y también el enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, la lengua sirve para comunicarnos. Y en esa medida, pues se ha buscado organizar el programa a partir de prácticas sociales del lenguaje, que son los distintos usos del lenguaje en esos distintos contextos, ¿no? Y que bueno, que el programa de la asignatura lo que busca, está dividido en tres ámbitos, como seguramente todos saben, pues es estudio, que ahí engloba toda una serie de prácticas relacionadas con el trabajo con los textos, ¿no? Su transformación, la producción de textos nuevos, no sé, por ejemplo, leer textos informativos, hacer resúmenes, identificar ideas centrales, a partir de eso hacer paráfrasis, hacer ¿cómo se llama?
bueno, sí, hacer paráfrasis o hacer otros textos nuevos, ¿no? Incorporando textos, información que se recaba de diferentes materiales. Todo esto tiene que ver con el ámbito estudio. En el ámbito literatura, pues es un ámbito que debería ser o es más personal, más privado. Sin embargo, digamos, este ámbito ilustra esta dificultad de llevar al aula algo que en la práctica, en su uso real, pues uno más bien lo hace de manera solitaria, ¿no? Uno lee por gusto, por placer, encuentra uno palabras que quisiera decir en otros textos para expresar y sentir emociones, en fin, toda una serie de cosas. Pero, digamos, la asignatura lo que hace es que despliega, ¿no?, un conocimiento y una familiaridad con todo tipo de textos, ¿no?, que pueden ser textos narrativos, poéticos, teatro también, para que los estudiantes sepan cómo leer esos textos como literatura, pero también que sean capaces de comprenderlos, de comentarlos, de crearlos y recrearlos, ¿no? Entonces es un trabajo complejo. Y finalmente el ámbito de participación social, que ya hice referencia un poco antes. Entonces ese es el enfoque, ¿no? No sé si queda algo pendiente. Sí, no, bueno, acerca de las prácticas sociales, ¿qué ventaja tiene esta manera de abordar la enseñanza del español a la tradicional? A la que, bueno, si es que la hay, pues. Yo creo que hay muchas, porque en la manera tradicional, pues uno aprendía supuestamente un lenguaje inmutable, una esencia que no se confrontaba con dificultades y con problemas reales, ¿no? Aquí, bueno, pues lo que se ve es justamente el lenguaje en su contexto de uso. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo escribir una carta personal que tiene una serie de convenciones, de códigos particulares, pero en donde lo que importa es la expresión de esa subjetividad, de la manera personal de ver el mundo, de comunicarse con alguien a quien a uno le importa, que, por ejemplo, escribir una monografía. Es muy diferente, ¿no?, lo que se necesita. Entonces, ahí vemos cómo el contexto de uso pues determina qué palabras vamos a usar, qué registro vamos a utilizar, qué fórmulas son usuales, ¿no? ¿Cuáles son las convenciones? Porque ciertamente, pues cada tipo textual tiene convenciones diferentes, ¿no? Y esas convenciones rigen tanto la lectura de los textos como la escritura, ¿no? No buscamos lo mismo cuando leemos un poema, ¿no? Que nos fijamos, por ejemplo, no sé, esta palabra que evoca, qué connotaciones tiene, cómo se relaciona, por ejemplo, el sonido, el ritmo, con lo que significan las palabras, ¿no? Y ese significado siempre que es un significado plural, ¿no?, que desata connotaciones múltiples. No leemos así, por supuesto, un artículo de periódico, en donde vamos a buscar información específica, en donde sabemos que, ¿no?, que hay un inicio, un desarrollo y una conclusión. Entonces, determina la escritura, ¿no?, la estructura del texto, el lenguaje, el registro, todo esto está determinado por ese uso social. ¿Y por qué es, bueno, y en relación a esto, por qué es más significativo justamente esta enseñanza que hacerlo entrándole por la parte más formal del lenguaje? Porque te pone en contacto con el uso real, porque justamente es lo que tú vas a tener que hacer en tu vida cotidiana, en tu vida de adulto, cuando tengas tú que enfrentarte pues al ámbito, ya sea de estudios universitarios, estudios ¿no?, ya posteriores, o bien en el ámbito laboral. Pero como señalaba yo al principio, también en el ámbito privado y personal, ¿no? Claro.
Oye, y en la parte didáctica, es el profesor con este enfoque, creo que también ha tenido algunos retos que enfrentar, ¿no? Es mucho más difícil realmente poder operar como un mediador que simplemente pues repetir una lección que ya se sabe y pontificar sobre, ¿no?, qué es lo correcto, qué es lo que no se debe hacer, pedirle a los estudiantes que repitan lo que uno ya dijo para simplemente comprobar que aprendieron la lección. Digamos, o sea, es paradójico, ¿no? Porque anteriormente el profesor tenía un papel protagónico, era esa voz de autoridad, y sin embargo, pues también se le exigía menos. Pero ahora, pues tiene que adaptarse a lo que sabe el grupo, a las inquietudes del grupo o de ciertos estudiantes, porque también hay que ver, no es una población homogénea. Entonces, hay estudiantes que tienen más habilidades en ciertos aspectos que otros, y cómo lograr que trabajen de manera colaborativa, porque también esto, ¿no? El trabajo ya no está pensado para que se haga individualmente, sino que haya toda una diversidad, ¿no? A veces se trabaja individualmente, a lo mejor se hace una lectura individual, después se tiene que poner en comunicación con los demás, intercambiar opiniones, impresiones, ideas, después organizarse para hacer un producto en conjunto. Entonces, el profesor tiene que estar alerta, tiene distintos como grupos o equipos de alumnos que atender, y eso, pues, sin duda es un reto muy grande. Por eso es importante el trabajo que se hace con los libros de texto. Y ahora sí, pues quiero hablar de la serie Infinita, porque precisamente eso es con lo que uno se enfrenta al tratar de traducir un programa, que en este caso fue un programa que se distingue del programa anterior en que no hay un orden preestablecido, no, o sea, se dan ciertas pautas para decir, bueno, se puede trabajar con proyectos, algunas actividades pueden ser secuencias didácticas, algunas otras son actividades puntuales, otras tienen que ser actividades recurrentes. Entonces, implica un trabajo y un esfuerzo grande de traducción, de apropiación, de comprensión realmente de lo que propone el programa para poder articular e ir modelando, ir proponiéndole al profesor y a los estudiantes un modelo posible, ¿no? Por supuesto, se puede trabajar de múltiples maneras. Nosotros lo que hicimos fue retomar la metodología por proyectos porque consideramos que es útil, que es muy útil. Sin embargo, estamos muy conscientes y lo hicimos pensando así, los profesores pueden no trabajar por proyectos, las prácticas, sino pues hacerlo de una manera flexible. Pueden a lo mejor empezar por el producto y a partir del producto pues ir viendo todos aquellas prácticas que les sirven para alcanzar ese producto, o al revés, que es lo que se propone como un camino, pero que no se cierra, ¿no? Un camino posible en donde se va orientando el trabajo. Se les van dando tips a los profesores para poder trabajar, por supuesto, tomando en cuenta que el profesor es libre para seguir a pies juntillas o separarse en la medida en que cada uno pues considere, pero hay, al final, es una lectura y una propuesta coherente que integra todos los elementos que señala el programa. En ese sentido, pues no deben temer de que se están separando del programa, ni mucho menos, y que cuenta también con toda una serie de recursos que apoyan el trabajo de los profesores, ¿no? Como, por ejemplo, pues las actividades, ¿no? Actividades con, bueno, primero, la selección de textos, ¿no? Que es fundamental. Quien ha dado clases sabe que una de las
cosas más difíciles es poder encontrar textos idóneos para trabajar los aspectos que se tienen que trabajar. No podemos tomar cualquier texto y con ese texto hacer las actividades y hacer la reflexión y todo esto, ¿no? Entonces hay una selección muy cuidadosa de los textos que se están incluyendo como textos modelos. Se plantean una serie de actividades que son diversas, no siempre son preguntas, hay actividades de distinto tipo que permiten ir construyendo al estudiante, ¿no? Bueno, que a veces se dan indicaciones, ¿no? Esto se trabaja solo, esto se trabaja en parejas, esto en equipo, o sea, se van dando ciertas pautas para que vayan ellos también construyendo su propio conocimiento, su saber. Después se incluye siempre una formalización y actividades de cierre, porque lo que quiero decir con esto, bueno, lo dije un poco revuelto, pero están organizadas en secuencias didácticas que tienen 3 partes, ¿no? Una primera parte, que es el inicio, que está señalado en el libro, el inicio que implica la activación de conocimientos previos, que es fundamental porque es parte también de esta manera de concebir la construcción del conocimiento. Todo conocimiento nuevo se construye a partir de lo que ya se sabe, porque los alumnos, aunque parezca que a lo mejor sobre ciertos temas no saben nada, alguna idea, alguna noción tienen, y aunque sea equivocada, y esas nociones hay que activarlas para que entonces sea posible construir un conocimiento nuevo, que se desarrolla justamente en la segunda parte del trabajo de la secuencia didáctica que se denomina desarrollo. Y finalmente hay una serie de actividades de cierre que lo que procuran es amarrar esos conocimientos, ¿no? Integrar esos conocimientos y en algunos casos, con bastante frecuencia, hay una evaluación parcial también del trabajo, ¿no? Entonces es como un desarrollo sistemático, progresivo, donde lo que se ha buscado es ir articulando de una manera natural, tal como se sigue el proceso natural, digamos, de construcción, de conocimiento y desarrollo de habilidades para conseguir un objetivo, ¿no? Que se concreta en un producto concreto, en donde ese producto final del proyecto lo que hace es que permite la integración, la recuperación de todos esos saberes, de todas esas habilidades que se fueron desarrollando a lo largo del proyecto. A ver, te quería preguntar, debería haberlo preguntado antes, pero te quería hacer esta pregunta. ¿Cuál es el papel del libro de texto? Bueno, son 2. ¿Cuál es el papel del libro de texto en general para los profesores? ¿Y cuál sería el papel justo de este libro? Es decir, con todas las ventajas que tiene, exactamente cómo le ayuda al maestro en el salón. Bueno, yo creo que el libro de texto es una ayuda enorme. Habrá casos donde el profesor ya tiene diseñadas sus secuencias y sabe perfectamente cómo trabajar con el grupo. Sin embargo, el libro le propone un modelo posible. Le puede dar elementos complementarios para ese profesor que ya se lo sabe, de todas, pues información complementaria, recomendaciones, bibliografía, actividades, textos que seguramente no conoce o no tiene. Y en ese sentido, pues nuestro libro está hecho con muchísimo cuidado. Hemos tenido, digamos, hay todo un trabajo enorme para poder dotar de coherencia a cada uno de los proyectos y las propuestas que tenemos. Hemos identificado en qué parte introducir una secuencia didáctica, ¿no? Que tiene que ver con conocimientos puntuales, sobre todo de cuestiones de gramática, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escribir un texto, pues saber cómo se usan
los signos de puntuación, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces ahí se detiene el trabajo y se atiende específicamente, bueno, cómo trabajar los signos de puntuación, entonces se les da herramientas a los alumnos para continuar ya posteriormente en la elaboración del producto determinado, ¿no? También en ese sentido, pues está ya hecho todo ese trabajo de entrelazamiento, de entretejido, con coherencia, con sentido, con actividades que buscan realmente desarrollar esa capacidad crítica de los estudiantes y poder llevar a buen puerto las actividades que tienen que hacer, ¿no? También se modelan los productos, que eso es algo muy importante. Entonces, se va modelando el proceso y también se modela, es decir, se les ofrece un ejemplo, un modelo sobre el cual pues ellos tienen un marco al cual referirse, ¿no? Porque obviamente si te dicen, a ver, haz una reseña, ¿y qué es una reseña? Pues quién sabe, uno no lo puede hacer, ¿no? Pero nuestro libro lo propone, ¿no? De inicio a fin hay un cuidado y una supervisión que es muy importante. Y también, por supuesto, tenemos la guía para el profesor, en donde, además de todo esto que le ofrece el libro para el estudiante, pues les da las soluciones o soluciones posibles de todas las actividades, sugerencias didácticas, en fin, amplía todo este horizonte. Entonces yo pienso que desde el profesor que conoce súper bien la asignatura, ¿no? Y que ya tiene sus propuestas, o sea, le va a resultar de gran beneficio tener un libro como este, en particular ¿no? Porque sí, abre posibilidades, hasta aquel profesor que a lo mejor se inicia en dar la asignatura y que requiere un poco más de, digamos, de seguimiento, pues entonces aquí tiene ya gran parte del trabajo hecho, ¿no? Claro, eso no sustituye, el libro de texto nunca sustituirá al profesor, enfrentándose al grupo y buscando soluciones para cuestiones ya puntuales, ¿no? Claro, y además se relaciona muy claramente con el programa, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay 15 prácticas sí, que coinciden o que son correlativas sí, a los aprendizajes esperados, ¿no? Sí. Entonces, es una práctica completa para cumplir cada aprendizaje esperado. Exacto. Pero todo está dividido en lecciones, en lecciones y secuencias didácticas, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, la primera práctica tiene 4 lecciones, la segunda tiene 5 lecciones y una secuencia didáctica. Estas secuencias didácticas son donde se abordan los contenidos formales. Exactamente. Y lo que nos decías es que estos se van integrando al desarrollo de la práctica. Sí, o sea, no están puestos en un lugar así por azar, sino que tienen, digamos, una pertinencia total, ¿no? Porque están puestos ahí para poder como avanzar y continuar el trabajo, pero justo en el momento en que lo necesitan los alumnos. Entonces, la gramática ahí es volver un poco a tu pregunta anterior, ¿no? De la gramática no se ve descontextualizada, sino en el contexto, por ejemplo, de la escritura. Porque sobre todo es en el trabajo de escritura donde se tiene que hacer como una mayor reflexión sobre la cuestión gramatical, ¿no? No sé, cómo lograr la concordancia, ¿no? Cómo tener coherencia en el texto que estoy escribiendo, cómo usar los sinónimos, para qué me sirven, cómo emplearlos en un texto. El trabajo de lectura tiene que ver con el trabajo de la comprensión lectora y del análisis y la reflexión sobre los textos, sobre su estructura, su organización. Pero ya el trabajo puntual de gramática básicamente se desarrolla justo cuando tenemos que utilizarlo, ¿no? Claro, mira, luego, está compuesto por lecciones, cada práctica, y cada lección tiene su inicio, desarrollo y cierre, como nos decías desde hace rato. Pero hay una página inicial que me parece importante en cada práctica, porque propone una ruta de trabajo.
Exactamente. Pero lo que decías es que la utilidad del libro es que presenta una sugerencia de trabajo, de ruta de trabajo, pero incluso podría abordarse de otro modo. De otro modo, claro. Es decir, esta es como la ruta natural y el producto de la práctica. Sí. Pero también podría organizarse de otro modo, ¿no? Claro. ¿Qué ventaja tiene esto para los maestros? Pues enorme, porque, bueno, o sea, lo que nos ha orientado son los aprendizajes esperados. Entonces, claro, el profesor tiene que tener en cuenta esto como guía, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje esperado en cada una de las prácticas? Y a partir de ahí, pues puede pensar que primero, pues tiene, no sé, por ejemplo, en la elaboración de resúmenes, pues nosotros pusimos elegir un tema e identificar información en diferentes textos, porque es lo natural, ¿no? No vas a empezar a leer un texto y hacer un resumen y después decides sobre qué tema vas a trabajar. Entonces tiene toda una lógica, pero evidentemente sí se pueden, digamos, alterar ese orden, esa secuencia propuesta. Se pueden ver a lo mejor cada uno de los contenidos de manera individual si el profesor considera necesario. A lo mejor es un grupo que ya conoce muy bien, no sé. Exacto, saltarse alguno, por ejemplo. Saltarse alguno, pues claro, claro. Si el grupo ya lo sabe, porque al final, pues hay toda una gradación en los temas de los programas, ¿no? Pero son temas que muchas veces ya han venido trabajando en años anteriores. Sin embargo, bueno, pues ¿no? En cada uno de los grados se profundiza más, se complejiza más, pero ¿qué tal que un grupo pues, resulta que sabe muchísimo sobre hacer cierto tipo de cosas? Pues entonces no hace falta detenerse demasiado tiempo, ¿no? Y puede darle prioridad a otros temas que su grupo requiere. Oye, al inicio de cada unidad hay una página que se llama Me Preparo, sí, que es de recuperación de conocimientos. ¿Esta qué importancia tiene para el profe? Bueno, pues tiene la importancia de poner en sintonía al estudiante. O sea, él ya sabe cuáles son las prácticas que se van a ver, porque se señala al inicio de cada unidad. Pero Me Preparo, pues lanza como ciertas actividades breves, pequeñas, concisas y puntuales para ir como desplegando ese conocimiento previo que ya tiene el estudiante. Es decir, como que ya lo pone en sintonía para empezar entonces a trabajar. Claro. Luego, mira, después de todas las voy a saltarme a las secciones finales. Bueno, esto está súper importante. Algunas prácticas traen un recurso que es muy interesante y muy atractivo para los alumnos, que son me encanta. Infografías. Sí. ¿Cómo ves este recurso? No, pues me parece fantástico porque realmente se logra, ¿no?, sintetizar de una manera visual, muy completa, muy práctica, muy clara, pues un proceso, ¿no? ¿no? Un proceso se sintetiza y en 2 páginas queda resumido como que todo lo que han tenido que ir elaborando y desarrollando los alumnos. Entonces funciona de manera muy, muy práctica el contenido de la práctica, ¿no? Yo le veo como una doble utilidad. Primero, que parece como una síntesis al final de todo el procedimiento, ¿no? O el proceso que se llevó en la práctica. Tiene los pasos a seguir. Pero además puede ser incluso detonadora, ¿no? Es decir, si tú lo ves antes como una introducción, te pone el mapa de cómo va a llevar a cabo la práctica, claro, ¿no? Claro. También tiene como esa utilidad. Sí. Pero hay una sección que es muy interesante que viene acompañando a todos los textos que se analizan, que es para el análisis. Sí. Esta creo que es una de las más útiles. ¿Nos puedes decir cuál es como su? Sí, bueno, la intención es un recuadro que viene en el margen acompañando a los textos modelo, ¿no?, con los que inicialmente los estudiantes trabajan, y está constituido por una serie de preguntas que lo que hacen es que orientan al estudiante para poner atención a ciertos aspectos del texto. No puede ser de carácter formal, por ejemplo, a ver, fíjate
cómo se organiza el material, ¿no? Cómo está organizado, qué dice el título, cuál es su función o qué sé yo. Pero también apuntan hacia aspectos del contenido. Es decir, están intentando pues desarrollar ya sea pues, la habilidad como de identificación de información específica, como de interpretación también, o de reflexión. Entonces, lo que hemos querido es como cubrir todos estos aspectos que entrañan y que conllevan la lectura de un texto. No solamente leer por encima y decir, ay, pues es una entrevista, es una mesa redonda transcrita. Entonces, bueno, a ver, vamos a reflexionar sobre algunos aspectos de ese texto, ¿no? Y sí, es muy útil. No sustituye, o sea, no se empalma con las actividades, ¿no? Porque las actividades que siguen posteriormente al texto tienen que ver con la práctica social del lenguaje, ¿no? Para que vayan ellos empezando a hacer ya su recorrido. Claro, y aunque no es, bueno, son muy diversas las preguntas, pero abarca todo sobre el tipo textual, ¿no? Exactamente. Es decir, son preguntas tanto sobre la estructura como sobre el contenido, sí. Son de interpretación, incluso las últimas son como de comprensión lectora. De comprensión lectora, exactamente. Y de varios niveles, ¿no? Lo que veo es que sí hay como un proceso en el que se va complejizando según va avanzando la práctica, ¿no? Sí, exacto. Bueno, otra sección, aquí me voy a ir al final. Una también de las secciones más importantes es esta con la que finaliza la unidad, sí. Que se llama lo que aprendí. Sí, ahí justamente se hace pues una síntesis, o sea, son actividades que lo que hacen es que le piden al estudiante como que ponga en práctica todo eso que ya aprendió, ¿no? Es una actividad que cierra la unidad. Entonces, sí. Es esta evaluación global, ¿no? Al final, ¿con qué me quedo? ¿No? Después de haber trabajado 5 prácticas distintas, pues, ¿con qué me quedo? Y es muy importante, muy útil, porque también ayuda a los estudiantes a hacer este proceso de cognición, de metacognición, sí, claro. ¿no? Y asentar una serie de pues, conocimientos y habilidades desarrolladas. Sí, de hecho es como el espejo del me preparo, ¿no? Sí. O sea, que al final podría comparar sí. Ajá, claro, lo que sabía antes de empezar la práctica o las prácticas y con lo que se queda al final, ¿no? Exacto. Como dices. Sí. Bueno, luego viene una sección también muy interesante que es Convivo, que es la que trabaja la parte socioemocional, ¿no? Sí. Sí, que yo creo que eso es un plus que tienen estos libros. Y que además es interesante porque se trabaja la parte socioemocional, pero en relación con los contenidos de español. Sí, claro. Todo está articulado, ¿no? Pero el chiste es como que no quedarse nada más en los contenidos, digamos, disciplinarios, sino pensar que, bueno, el desarrollo del español, de esta competencia comunicativa, pues también incide e impacta en este territorio de lo socioemocional. Claro, luego bueno, al final luego viene una evaluación, que es una evaluación sobre los contenidos sí. De toda la unidad, y luego el español práctico, que es otra sección, bueno, que a mí me resulta interesante porque no solamente pone en práctica algo que aprendió, sino hay un proceso donde, o sea, se problematiza un contenido y el alumno tiene que encontrar una solución o proponerla, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso que dices de la problematización también tiene que ver con una pequeña sección al final de la elaboración de los productos, en donde siempre se le plantea
es una sección que se llama Piensa y sé crítico, en donde se plantea pues, una disyuntiva, digamos que ayuda al estudiante a cobrar conciencia de ciertos fenómenos relacionados con la práctica y a asumir una postura. Entonces, para ello, pues tiene que reflexionar y tiene que buscar argumentos que sostengan, digamos, la postura que asume. Sí, lo que trabaja toda esta sección es justamente estimular la parte crítica. Exacto. Eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Pues orientar, digamos, el trabajo siempre como rematando con esta dimensión reflexiva que es inherente a los propósitos de la asignatura, ¿no? Que es desarrollar ciudadanos conscientes, autónomos, críticos. Ok. Por último, te quería preguntar sobre la organización de cada lección. Nos hablaste hace rato un poco en la parte introductoria, pero el inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel de cada sección en cada lección, ¿no? Bueno, en cada lección el inicio pues, es la exploración de conocimientos previos, ya específicos sobre la práctica que se va a abordar. Hay algunas pequeñas actividades. El desarrollo ya supone siempre la presentación de un texto modelo y el trabajo a partir de las preguntas de análisis y las actividades que vienen después del texto. Y para finalizar, justamente cierra la parte de desarrollo con la formalización. Es decir, no se deja a los estudiantes así como desbalagados de que, a ver, pues, qué lograron inferir, ¿no? Del trabajo hecho, sino ya se les da como los conceptos y las nociones que deben de tener. Entonces, eso permite también al estudiante que va construyendo su conocimiento, después contrastarlo con lo que es, ¿no? Porque tiene que tener esa información. Claro, lo que no significa que el estudiante se puede saltar todo y ver esto, ¿no? No, para nada, porque no es lo mismo hacer todo un trabajo de reflexión y de respuesta, de búsqueda, de soluciones a los problemas planteados, que directamente ir a la formalización. Y el cierre, pues, tiene que ver con esa integración de lo que ya se aprendió y como afianzamiento de lo aprendido. En cada lección. En cada lección. Sí, porque eso es en cada una de las lecciones. Por eso también decimos que son independientes, ¿no? Están articuladas, pero el profesor puede decidir combinarlas de manera diferente. Hay un aprendizaje específico y muy claro en cada una, ¿no? Exactamente. Y eso se van articulando para conseguir el aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo de estos libros, ¿no? Que sí se consigue, no nada más se enuncia una información, sino que se hace el trabajo, todo el trabajo, ¿no? De secuencia didáctica completa con cada uno de los contenidos. Claro, y la lección final siempre es la publicación o difusión del producto, ¿no? Siempre es... Es la socialización, claro, que es parte del enfoque de la materia, ¿no? Ok, Adriana. Pues bueno, a mí me parece muy bueno el libro. Qué bueno. Y muy claro. No sé si damos paso a las... Sí, claro. Ahí les comparto, hay 90 participantes conectados, entonces, bueno, en este momento voy a abrir el chat para que vayan poniéndome ahí sus preguntas. Y las voy yo leyendo, ya sea a Adriana, que es nuestra autora de español, o pues también pueden hacer alguna pregunta a Isaac, que es el editor de este libro también. Nos dice María Leticia, muy buenas tardes. Muchas gracias, María Leticia Hernández Donato, gracias por estar con nosotros. José Guadalupe Quintana Flores, muy buenas tardes. ¿Cómo saber que se marca la asistencia? Me imagino que es relativo a la sesión en línea.
maestra José Guadalupe, si nos puede aclarar si su pregunta es sobre la capacitación en línea o nos puede aclarar más su pregunta porque no me queda claro. Dice, ¿cómo saber que se marca la asistencia? Entonces, bueno, estamos abriendo el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos esperando sus inquietudes, dudas acerca del material, pero también de lo que nos charlaron el día de hoy sobre la asignatura, sobre el enfoque, sobre los retos que tienen ustedes propiamente, que han enfrentado en el aula y que quieran compartirnos y buscar, pues, de parte de la autora alguna sugerencia también pudiera ser por ahí. En lo que voy leyendo las preguntas, no sé si quieran agregar algo más en lo que se animan a participar nuestros Sí, yo quiero 90 que tenemos aquí. Yo quiero agregar que se nos olvidó mencionar, pero el libro tiene una ventaja, no mencionando evaluación, ¿no? Bueno, solamente la evaluación que hay al final de cada unidad, pero cada práctica termina con una evaluación o con una sugerencia de evaluación que está al final del libro, que es una hoja de evaluación. Entonces, esa hoja de evaluación se puede reproducir, se anotan los aprendizajes que se están evaluando. Sí, claro. Pero también hay una hoja de planeación. Claro, y sí, también hay dos anexos al final, una hoja de planeación. Hay varias de las prácticas, se sugiere trabajarlas como proyectos. Para facilitar la planeación de ese proyecto, hay una hoja al final, en el anexo 1, que se reproduce, se fotocopia o se escanea, y esa la pueden, bueno, los alumnos o los equipos la llenan para planear el proyecto. Viene el nombre del proyecto, los integrantes, bueno, todo lo que se va a hacer. Y hay una hoja de evaluación, que es la que les mencionaba, que sirve para al final de cada práctica evaluar a los equipos o al alumno según la modalidad en que se lleve a cabo la práctica. Y tiene varios rubros que, bueno, es una evaluación de los aprendizajes, pero también hay una autoevaluación del alumno y una heteroevaluación. Es decir, que se pasa al profesor y Sí, que es muy útil para la evaluación de los participantes, ¿no? Sí, ahora lo que distingue ahí de otras propuestas es que esta evaluación, bueno, igual que la hoja de planeación, se reproducen y se anotan los aprendizajes que en realidad se abordaron durante el curso, ¿no? No viene ya especificado. No, porque es un formato general. Exacto. Es un formato general y entonces simplemente hay que especificar cuál fue la práctica social, ¿no? Que está en evaluación. Exacto, la que está en evaluación. Pero que sí es muy útil también para complementar la evaluación que hace el profesor, que tiene que hacer el profesor. Entonces tenemos distintas modalidades de evaluación, porque hay evaluación parcial, claro, autoevaluación y heteroevaluación, ¿no? Y además, bueno, el producto. Sí, y el producto hay una valoración que hace el alumno con una lista de cotejo que viene al final de cada práctica, ¿no? Sí. Pero aparte de esta, viene esta hoja de evaluación que puede reproducirse. Sí. Y que creo que es como un plus importante ahí para... Bueno, y también hay que decir que hay glosario, ¿no? Para que los estudiantes conozcan el significado, amplíen, ¿no? Diversifiquen su vocabulario cuando aparecen palabras que a lo mejor no les son familiares. Hay un glosario, hay una bibliografía al final en donde se señala toda la bibliografía consultada por nosotros, la que utilizamos en la elaboración de estos libros, pero también hay una bibliografía sugerida para el maestro y también para los alumnos, o sea, es distinta, ¿no? Dependiendo como el nivel. Claro. Entonces, una bibliografía para los estudiantes que quieran y puedan como profundizar en
ciertos temas y para el maestro. Ya tenemos algunas preguntas, Sí. que las voy leyendo. Sí. Bueno, Minerva Zulema Llanes nos saluda. Muchas gracias, maestra, por conectarse el día de hoy. También María Leonor Granados, que felicita a la autora. Nos dice además que le parece muy importante la importancia del libro texto, aunque a ella le pidieron elegir algún otro material, me imagino, a su escuela maestra. La maestra Erendira Juárez nos dice, ¿qué opinan de la importancia que tiene literaturizar para educar en este nivel educativo? No sé a qué se refiere específicamente con literaturizar para educar. Si nos puede aclarar, maestra Erendira Juárez, y más adelante leemos su pregunta sobre este concepto, si nos puede aclarar un poquito más y más adelante la leemos. La maestra Eva María Piña, hola, buenas tardes, tengo dos cuestionamientos. ¿Cómo enseñar gramática sin caer en el tradicionalismo de repetición de ejercicios? ¿Y cómo hacer uso del libro de texto sin que se convierta en una práctica tradicional? Bueno, el libro de texto, específicamente este libro de texto, para nada se apega a una educación tradicional del español. Aquí mismo pueden ustedes ir viendo cómo se va entretejiendo en el contexto de uso real las actividades que tienen que ver con el aprendizaje de la gramática. Entonces yo lo que les recomendaría es ver, ¿no?, el libro para darse cuenta de que es justamente en ese contexto de uso. Yo comentaba hace un momento, ¿no?, en las actividades, por ejemplo, de lectura, se refieren al proceso de lectura, por ejemplo, de familiarización con un cierto tipo textual, de reconocimiento por ejemplo, de la estructura, las partes, los distintos elementos, pero la gramática propiamente ya se utiliza justamente digamos, en el proceso de la escritura, cuando los estudiantes necesitan resolver ciertos dilemas que les va a permitir escribir un texto correspondiente. Entonces es justamente en ese contexto. Y hablábamos de que hay secuencias didácticas, que claro, lo que implican es una pequeña pausa, se explica lo que es. Yo les ponía el ejemplo como el uso de los signos de puntuación. Entonces se explica, se dan como ciertas reglas, porque obviamente hay algunas reglas que los estudiantes tienen que aprender, pero el chiste es después cómo los aplican en el producto que están elaborando, ¿no? Entonces ellos tienen como el referente, tienen el marco desde el cual partir para poder aplicar esos conocimientos ya en sus propios textos. Entonces, en el libro pueden ustedes ver claramente cómo se va entretejiendo, que esa es una de las cosas más difíciles, más complejas que tienen que hacer los profesores. Gracias, Adriana. El maestro Alejandro nos dice, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, docente de secundaria con la especialidad en español. Tengo 4 meses apenas en el sistema y por lo tanto tengo mucho interés por aprender. Muchas gracias, profesor. La maestra Minerva Zulema, ¿me podrían decir dónde puedo adquirir el libro del profesor o si tienen CDs o lo tenemos en algún formato digital? Bueno, no lo sé, pero vamos a averiguar cómo se las hacemos llegar. Ok, muchas gracias, maestra Minerva. Le respondemos por aparte al final. Una de mis dudas sería la siguiente, maestro Rogelio, pero ya no me pone qué más adelantito la leo. María Leticia Hernández Donato, buenas tardes. ¿Qué recursos me sugieren para trabajar con los alumnos para aprender a escuchar? Gracias, para la profesora Adriana. Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante porque realmente hemos hablado de lectura, de escritura, pero constantemente se trabaja también con la escucha. Con la oralidad, ¿no? La oralidad. La oralidad que implica pues esas dos caras de la moneda, ¿no?
escuchar y hablar. Y bueno, hay algunas convenciones de escucha que se manejan, ¿no? Por ejemplo, en las prácticas formales de carácter oral, como por ejemplo la exposición de un tema o la mesa redonda o el debate, ahí la escucha es esencial y se trabaja específicamente. Entonces, por ejemplo, cómo tomar notas en una exposición oral. Eso, si uno no escucha, no está poniendo atención a lo que se está exponiendo, simplemente no se puede hacer, ¿no? Entonces ahí se dan algunas pautas, algunas sugerencias, algunas estrategias para que los alumnos lo desarrollen. Además también, bueno, cómo participar, digamos, como escuchas en una de estas prácticas. Bueno, pues quieren intervenir, quieren hacer alguna pregunta, pues tienen que aprender todas las convenciones, ¿no? Desde cómo, en qué momento de la práctica se interviene, cómo se solicita la palabra, cómo se plantea una pregunta, y todo esto está íntimamente relacionado con la escucha, ¿no? Además de que, por supuesto, digamos, cuando se habla de la lectura y la escritura, no estamos trabajando únicamente con esa habilidad, sino que una conlleva las otras tres. O sea, porque se hacen comentarios entre los estudiantes, por ejemplo, alguna pregunta de comprensión, pues implica la interacción con otros compañeros. Y eso necesariamente es hablar y escuchar también. Entonces, a lo largo de todo el libro, a lo largo de todas las prácticas, a lo mejor se le da prioridad a alguna de las habilidades, ¿no? Como la lectura, a veces la escritura, a veces la oralidad, pero también la escucha está ahí implícita. Sí, de hecho hay prácticas, ¿no? Hay prácticas por ejemplo, específicas. lo de la mesa redonda, ¿no? Exactamente. Se trabaja la oralidad, ¿no? Sí. Tanto en la escucha como la... Sí. Sí, por eso decía yo, no se dan estrategias para que los alumnos sepan cómo tomar notas o cómo plantear preguntas, que tiene que ver con esa actividad, ¿no? De escuchar. Sí. A la maestra Minerva, que nos preguntaba sobre el libro El profesor en formato digital, en nuestro centro de recursos digitales, ahí puede acceder a nuestra app y desde ahí puede acceder al libro del maestro, guía del docente. Al final de esta sesión van a poder ver un video en el cual les explican sobre el centro de recursos digitales. Nos pregunta María Elena Granados cómo se llama la autora. Al inicio la presentamos, es la doctora Adriana de Teresa. Felicidades por la ponencia de la maestra Erendira Juárez, la maestra Cintia López. Buenas tardes. ¿Qué tan diversas son las dinámicas? Me refiero a qué tan moldeables pueden ser para los diferentes canales de aprendizaje. Bueno, son muy diversas. O sea, no son actividades que simplemente son preguntas. Hay preguntas, pero hay, por ejemplo, no sé, en ocasiones ¿cómo se llaman estas? Opción múltiple, sí. Por ejemplo, ¿no? De opción múltiple o de llenar casillas o de hacer... Sí, bueno, en general son muy diversas y tienen que ver con el contenido que se está enseñando, ¿no? Con la naturaleza del contenido. Sí. Ahora, lo que se hizo es que las actividades que aparecen ahí son las que son más fáciles de adaptar a contextos distintos. Uh-huh. Justo es una de las características. No son actividades... Bueno, primero son actividades que requieren materiales muy fáciles de conseguir, si es el caso, y otro que se pueden hacer en cualquier parte, ¿no? Sí. Digo, hay algunas que por la naturaleza del contenido que se enseña, no pueden variar mucho, pero la mayoría sí, ¿no? O sea, son diversas, pero muy adaptables todas. No, y además lo que se busca es que sean dinámicas. O sea, no es la pregunta, así que los estudiantes sabemos que se fastidian, sino cada una de las actividades pues presenta como modalidades distintas y entonces eso le da un dinamismo y pues
orienta a los alumnos para poder ir respondiendo, ir pensando, ir discutiendo, ¿no? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Sí, incluso en la modalidad de trabajo pueden hacerse modificaciones si es pertinente para cierto contexto. Por ejemplo, hay muchas que se pide trabajar de manera colaborativa, pero también podrían trabajarse de manera individual o solo en minas, o algunas que se sugiere trabajar de manera individual también pueden hacerse en grupos más grandes. Lo que intentamos es que fueran actividades que sí se pudieran adaptar con cierta facilidad, ¿no? Sí, y sobre todo yo quiero rescatar algo que dijiste al principio, Isaac, que tiene que ver con que no son actividades pensadas para un cierto tipo de alumnos nada más, ¿no? Alumnos que tienen a lo mejor muchos recursos o tecnología muy sofisticada, no, son actividades que lo que buscan es desarrollar la habilidad, ¿no?, que exige la práctica o los conocimientos que exige la práctica, pero que pueden adaptarse a cualquier contexto, porque tenemos un horizonte muy diverso, muy heterogéneo de alumnos. Entonces, por supuesto, eso lo tomamos en cuenta. Sí, y muchos de los recursos más importantes que se necesitan pues están en el libro, ¿no? Por ejemplo, los textos modelos o el modelado, pues viene ahí, ¿no? Entonces, pues es fácil de adaptarlos. Sí. La maestra Ana de León le pregunta a la autora si le podría dar alguna sugerencia didáctica para trabajar la comprensión lectora con los alumnos de primer grado. Pues es que hay varias sugerencias que están, digamos, perdón que otra vez vuelva a decir, pero en el libro precisamente se trabaja la comprensión lectora. Se trabaja la comprensión lectora de los distintos tipos textuales. Y como les decía, lo mismo un poema que un cuento, tampoco se lee de la misma forma ni se comprende un texto periodístico que un texto informativo de carácter científico, por ejemplo, ¿no?, de divulgación científica. Entonces, cada uno de los textos y las actividades que proponemos están orientados justamente para alcanzar esa comprensión lectora, que sabemos que es una de las fallas más grandes de nuestro sistema educativo, ¿no? En general, que tenemos ahí un pendiente como país muy grande. Así es, sí, y de manera general, cada que se aborda un texto o que se va a leer un texto, hay actividades, la actividad que precede a la lectura del texto, siempre prepara al alumno para leer el texto, o para recuperar algo acerca del texto, o para que haga un reconocimiento, o formule hipótesis, y hay actividades post-lectura. Entonces, en general, las lecturas que vienen en el libro ya tienen un procedimiento, o hay un proceso muy claro de comprensión lectora, y sí es recurrente. No, y bueno, sobre la comprensión lectora quiero señalar que, o sea, no es fácil dar una estrategia, porque en realidad depende del tipo textual, del contexto, del propósito por el cual se está leyendo el texto, pero que sí implica toda una serie de habilidades que son las que evalúa PISA, ¿no? Como es, por ejemplo, saber identificar información específica en un texto, que puede ser también la interpretación, ¿no? Interpretación de una palabra, interpretación de una frase, interpretación de todo un texto, o bien los procesos de reflexión sobre la lengua, ¿no? De identificar aspectos, no sé, de la estructura, de cómo se usa, no sé, tales términos, o de reflexión sobre algo que rebasa el texto mismo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice este texto del mundo, ¿no? ¿Cómo se relaciona con mi experiencia Vital, ¿no? personal, vital? Entonces, todos esos, claro, no están señalados así de una manera explícita, pero nosotros pues conocemos, ¿no?, cómo es de compleja la comprensión lectora y queremos como ir desarrollando todos estos elementos en el momento en que hicimos el libro y las actividades, ¿no? Entonces sí, pues es difícil como responder con una estrategia en particular. Bueno, hay
bastantes preguntas, entonces sí podemos hacer respuestas más cortas y tratar de responder las más posibles en los 10 minutos que nos faltan. Bueno, el maestro Carlos nos sugiere acompañar la presentación de imágenes. Le agradezco, maestro. De todos modos, al ratito vamos a poner la liga del CRD para que usted pueda explorar directamente el libro más adelante al final de esta presentación. La maestra Carla Muñoz, muchas gracias por todas las sugerencias. Me gusta mucho la literatura, la poesía y la escritura creativa. Siempre es bueno saber aspectos de la enseñanza del español. No soy especialista en esta área, pero me toca impartir la asignatura. ¿Qué libros se sugiere leer en cada grado de secundaria para incentivar la lectura en los adolescentes? Bueno, yo creo que a los adolescentes hay que sugerirles textos que ellos puedan escoger, que ellos puedan pues encontrar sus propios intereses. Tampoco se puede dar un libro porque habrá adolescentes que les interesen los temas científicos, otros literarios, otros de música, otros de cine, en fin. Entonces, sí hay prácticas, creo que es en el libro de tercero, que justamente se hace pues un plan de lectura y se les hacen propuestas muy diversas, ¿no? Dependiendo de los múltiples intereses que pueden tener los estudiantes. Yo creo que como profesor uno debe ser respetuoso también de esa diversidad y no querer imponerles, ¿no? De que tienes que leer esto porque es un clásico y porque a fuerza lo tienes que leer, porque es una manera de vacunar a los estudiantes contra la lectura. Más bien tratar de que pues, ellos desplieguen sus intereses y que ellos puedan reconocer que en los libros hay material que a cada uno de ellos les va a decir cosas diferentes, ¿no? Entonces, más bien abrirles puertas y ventanas más que trazarles un solo camino. Sí, lo que más les va a servir es lo que más les interesa. Sí. Gracias. El maestro Manuel Hernández, sobre su duda que me pregunta, no importa si entró después al curso, al final de la sesión, usted puede ver las indicaciones para la constancia. El maestro Fernando Ortiz, buenas tardes. Con la entrada de la nueva reforma, ¿dónde quedan las actividades permanentes que se nos daba donde nos daba el espacio para fortalecer la lectura y la escritura? Bueno, yo creo que están transformadas las actividades permanentes en lo que, bueno, no sé si corresponde exactamente. ¿No? Sí, son las recurrentes, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque las actividades recurrentes son esas actividades que a lo largo, digamos, del curso, bueno, es un cierto tipo de práctica que ellos van a ir aplicando en distintos contextos. Por ejemplo, creo que los resúmenes, ¿no? Sí, aprender a hacer un resumen. Hacer un resumen, pero claro, hay que hacer resúmenes para distintos propósitos, en distintos contextos, con diferentes intenciones. Entonces, me parece que es lo que más se aproxima a las actividades permanentes. No se mantienen las actividades permanentes como estaban en el anterior programa, se transforman. Pensando en que, bueno, es importante que los alumnos vayan dándose cuenta de la plasticidad de ese conocimiento que adquieren, ¿no? Entonces, saben hacer ciertas cosas, se puede aplicar en un contexto o en otro. Y eso les descubre como ese dinamismo, esa amplitud que tiene el lenguaje y estas prácticas, ¿no? Y los deja ver cuánto han ido aprendiendo, ¿no? O sea, porque justamente lo que muestra eso es cómo pueden aplicar el aprendizaje en otros contextos. Sí. No, y además eso, darse cuenta de que sirve para mil cosas, ¿no? No solamente para cubrir un expediente de la asignatura. Sí. La maestra María Leonor Granados Cisneros, ¿el texto ya viene dosificado de forma trimestral? Sí, está dosificado. Son 3 unidades que tienen 5 prácticas cada una, en donde se ha buscado un equilibrio. O sea, no todas son prácticas, por ejemplo, de estudio o de literatura o de participación, sino que se ha buscado un equilibrio entre ellas, una ¿cómo se llama? Gradación, ¿no? Por ejemplo, lo de estudio, pues se graduó del primer
trimestre, segundo, tercero, para que vaya de las cosas más sencillas, elementales, para que pueda ir haciendo las prácticas posteriores, ¿no? Pero sí se busca un equilibrio y ya está dosificado. El maestro Rogelio Puente Carmona, en el programa de aprendizajes clave se menciona que las prácticas sociales del lenguaje serán de forma aleatoria, es decir, que el docente elegirá cuáles son los primeros que se verán. ¿Usted sí. ¿Qué piensa sobre ellos? Saludos. No, pues justamente es una característica de este programa, que da mucha libertad. Y en ese sentido, nosotros hicimos una propuesta porque obviamente pues, tenemos que poner una primero, otra después, pero en realidad el docente tiene la libertad pues de modificar el orden, ¿no? Siempre y cuando cumpla con el programa y cumpla con los aprendizajes esperados en la asignatura, no hay ningún problema. O sea, nosotros tampoco estamos ahí poniéndolo de manera inflexible, obligatoria, al contrario, como les decíamos, estamos conscientes de la flexibilidad del propio programa y también de los contenidos, que es lo que hemos tratado como de recalcar, ¿no? Porque nos interesa hacer una propuesta, que es una lectura posible, es un orden posible, pero siempre y cuando se pueda esto modificar de acuerdo con los intereses de los profesores. Sí, hay una organización que se sugiere, ¿no? De los contenidos. Y como decía Adriana, tiene que ver con un equilibrio que tiene que haber en la distribución de los ámbitos y de las prácticas, otra con la complejidad, ¿no? Como conforme avanza el curso, los contenidos son más complejos, pero también sí hay una libertad muy grande en poder empezar las prácticas de otro modo. Sí. Abordar unas antes que otras. Sí, claro. Eso está abierto, ¿no? Sí. Hacemos una última pregunta por el tiempo que tenemos y voy a juntar dos de la maestra Marta Barrera y la maestra Araceli Mata. Nos preguntan cómo hacer que los estudiantes se interesen por la lectoescritura, ya que no les interesan los temas o las lecturas que vienen en los libros y les interesan más, por ejemplo, los videos o los tutoriales. Bueno, sí, yo creo que esa es una pregunta que quedará ahí pendiente porque, digo, la respuesta no es que tengamos nosotros la respuesta ideal, ¿verdad? Lo que hacemos es una propuesta con temas que consideramos que pueden ser de interés. Siempre va a haber alumnos que a lo mejor no les interesen nada, pero la verdad es que es importante que los estudiantes se den cuenta que no pueden quedarse nada más con los videos. Claro, es una competencia muy, muy fuerte. Muy desventajosa. Muy ¿no? desventajosa, pero ellos tienen que ser capaces de ubicarse en contextos muy distintos, de saber participar en la cultura letrada que es la nuestra, y que si ellos no tienen esas habilidades y esos conocimientos, simplemente se quedan al margen y van a estar tullidos. En realidad esa es como la imagen que a mí me queda, ¿no? Una persona que no sabe escribir, más que a lo mejor una cosa elemental, un recadito, una cosa que no puede leer algo que sea complejo, simplemente no va a tener, no va a ser apto para la vida social, ni para su futuro. Entonces eso yo creo que es algo que los profesores pueden como hablar con ellos y tratar de que cobren esa conciencia. Sí, tiene que ser sensible el profesor a la actualidad y a la disposición de los alumnos. Hay que interesarlos en los temas, en los libros. Creo que no hay una estrategia única para hacerlo, pero que hay que hablarles de los temas que les interesan, pero hacerlos que lean y eso, que hagan conciencia de que quien no lee se está perdiendo de mucho, ¿no? Sí, quien no lee, quien no escribe, ya, o sea, se está cancelando toda una serie de posibilidades que son fundamentales. Coinciden varios de los maestros en sus inquietudes, sobre todo en esta última.
La maestra Liliana Jacqueline también nos decía cómo seguir reforzando la escritura debido a la práctica constante con el celular que tienen los estudiantes, y bueno, pues es un poco la misma inquietud que tienen varios de los maestros. Hay muchas preguntas relacionadas con el libro que, bueno, ya la autora fue contestando a la hora de platicarles sobre su estructura y su metodología. De cualquier manera, esta sesión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que pueden volver a consultar. Y ahorita les voy a poner en el chat la liga de nuestro Centro de Recursos Digitales para que también ustedes exploren directamente el libro. Así que bueno, pues hay varias preguntas. Si hubiera alguna otra que yo identifique que no contestamos, con mucho gusto hacemos llegar las respuestas posteriormente. La maestra Claudia Islas, felicidades por el libro Español de Infinita, logra atender las necesidades del docente y vincular el programa de español con el trabajo en el aula. Y bueno, muchas felicitaciones para la autora. Repito, si hay alguna pregunta adicional que no hayamos contestado, trataremos de hacérselas llegar directamente. Pues muchas gracias a Adriana por esta charla, a Isaac, que también nos acompañó el día de hoy en la moderación. Y bueno, concluiríamos en este momento. Voy a compartirles la liga del CRD en el chat en un momento. Okay. En este momento les comparto a todos en el chat la liga de nuestro Centro de Recursos Digitales para que consulten este y nuestros demás materiales. Y les invitamos a quedarse a observar el video que está a continuación para conocer acerca de nuestra propuesta de libros. Muchas gracias a todos. Conscientes de que la educación es la llave de la transformación y ante los posibles cambios en materia educativa, en Ediciones Castillo educativas que responden a los retos que las instituciones escolares deben afrontar para lograr la educación de excelencia de sus estudiantes y que sumen al proyecto de su escuela. Por eso, en Ediciones Castillo ofrecemos una serie de contenidos educativos y materiales de aprendizaje de la más alta calidad con el fin de transformar la manera en que los estudiantes interactúan con los aprendizajes. Con más de 40 años investigando y poniendo en práctica nuevas metodologías para la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes entre los estudiantes, Ediciones Castillo es el sello editorial con mayor número de libros de secundaria aprobados por la SEP. Lo invitamos a conocer nuestra oferta de libros para secundaria, con series y autores de gran reconocimiento.